New Age o nueva era. ¿Qué es? Es un fraude, es un negocio, es una moda hippie, es un culto, es una pseudociencia, es una pseudo religión, es una moda pasajera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la nueva era? ¿De dónde surgen estos conceptos que nos encanta hatear, pero a la vez alabamos y usamos un montón de herramientas que son consideradas como, entre comillas, de nueva era, sin entender verdaderamente de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? En líneas generales, este podcast va a intentar, en cada uno de los capítulos, ir trabajando en específico con distintas temáticas y distintas herramientas que conforman a este concepto que un poco entendemos como nueva era, como lo es la astrología, el tarot, constelaciones familiares, registros akáshicos, canalización, bla, 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 bla. Todas esas falopitas que nos encantan y a la vez muy poco conocemos y se están usando con muy poca conciencia, lo cual me parece bastante peligroso, y lo estoy diciendo siendo una persona que se dedica a trabajar con estas herramientas. Siento que conecto con hacer este podcast y no dejo de sorprenderme de las sincronías de cómo se dan las cosas y de cómo uno, por más de que a veces quiera controlar y piense que realmente lo está haciendo, como que los tiempos y los ritmos del universo se acomodan de maneras que uno no comprende. Este podcast, lo primero que grabamos fue el Día de la Plata, cuando Plutón entra a Acuario. Estamos hablando del 19 de noviembre, donde en teoría en ese momento yo decía, no, para los primeros días de enero yo voy a tener ya el podcast lanzado. Pues no, mi ciela, me pasó la vida por arriba, me pasaron un montón de cosas, básicamente eso no sucedió, y obviamente que mucha frustración también en el medio, mucho aprendizaje propio con respecto también a el autoperfeccionismo, esto de postergar, de que de repente me tocaba grabar y me dolía la garganta y así varias veces, como diciendo, ¿qué me está pasando acá que no estoy pudiendo hacer esto? Entre mucho aprendizaje personal también de lo que implica, ¿no? O sea, crear contenido, la exposición, expresar también mis puntos de vista y mi verdad de manera pública y lo que eso me genera a mí, así como también de repente entender que el día que estoy grabando esto, el sol entra en la frecuencia de Acuario, así como cuando inició este movimiento del podcast, Plutón entraba a Acuario, ahora entra el sol a Acuario, y el sol es como una linterna de conciencia que ilumina toda esa frecuencia. Y la frecuencia acuariana tiene mucho que ver con este gran título o concepto que vamos a trabajar en todo el podcast, que es la nueva era. Este nombre viene un poco de la astrología en realidad, ¿no? Más o menos se dice que aproximadamente cada era dura unos 2000 y pico de años, con lo cual nosotros estaríamos supuestamente entrando a esto que se llamaría la era de Acuario, porque estaríamos saliendo de la era de Piscis, cuyo mesías o cabeza líder o frecuencia que marca quien trae la información fue Cristo, Jesús, con su proceso de conciencia, Cristo, el avatar de lo que sería la era de Piscis. Y ahora estamos entrando a una nueva era, por ende es como si fuera un nuevo tablero de juego donde las reglas cambian. En esta nueva era ya no va a haber un Mesías unificado o una palabra, como no hay una cuestión de unicidad, sino que Acuario justamente nos habla de lo múltiple, de las piezas individuales que conforman a un colectivo mayor, pero que cada pieza tiene una visión diferente sobre las cosas. Y el gran desafío de Acuario es poder entender y aceptar que debemos convivir con la diferencia. Y creo que el concepto de la nueva era es muy acuariano y a la vez está compuesto por distintos fragmentos de ideologías, filosofías, prácticas espirituales que vienen desde hace un montón de tiempo. Nada de todo lo que conforma a la nueva era es nuevo, sino que hay resignificaciones de conceptos o de tradiciones muy antiguas. El tema es que en ese proceso de resignificar y de globalización también, por lo que sucede con el tema de la internet, ¿no? De todo de estar un poco en la era de la hiperinformación, que también tiene que ver con lo acuariano, de esta cuestión de grandes paquetes de informaciones en una velocidad muy rápida, donde todo eso nos hace saltar la térmica, nos hace electrocutar, porque básicamente piensen a la información como un paquete de datos que no deja de ser luz.
Y cuando digo luz me refiero a energía. Y cuando se te sobrecarga la compu, se te tara, se te tilda, se te apaga el CPU. Y nosotros somos un poco una computadora biológica. Y es muy probable que a partir de la mala gestión de un montón de todas estas informaciones a las que estamos expuestos, se nos termine un poco prendiendo fuego la central eléctrica. Entonces siento que hay algo valioso de la información que por ahí vamos a ir trabajando, que es cuánta conciencia hay a la hora de vincularte con toda esta información que está alrededor tuyo, que cada vez se está naturalizando más y que hay muchas aristas desde donde pararte a mirar, porque vas a tener a las personas que dicen esto es obra del demonio, como mucha gente muy religiosa, quizás muy cristiana, ¿no? Que es como llegan a ver a alguien que tira el tarot y es como sacrilegio, brujería, ¿no? Fuego. O vas a tener gente que no puede tomar decisiones por sí misma porque de repente todo deben de consultarlo del tarot, entonces anuladísimos. Le han sacado todo el poder de su vida porque si no lo dice el tarot, o lo dijo el tarot. Entonces de repente van a empezar a pasar un montón de estas cosas. Ya están pasando, pero el tablero de juego cambia. Y eso es lo que también estoy entendiendo a medida que voy intentando armar esta información. Como el tablero de juego empieza a cambiar y empieza a modificar los ritmos a los cuales estábamos acostumbrados, algo de lo que venía procesando en estos últimos días, que también por eso después caigo, ¿por qué no grabé esto antes? Que uno va entendiendo cosas y quizás es esto, el momento presente en el que tiene que estar sucediendo es realmente el momento perfecto. Pasa que al ego no le gusta, porque es esto, a mí es como, estoy procrastinando, no lo estoy haciendo, porque me da vergüenza, porque cosas, más después, cuando llega el momento y lo hago y lo siento, entiendo un montón de cosas. Y siento que esto es algo que le pasa a mucha gente. Mucha gente, por no entenderlo del todo, piensa que no está preparada para accionar. Y hay mucha de la información que se nos viene, sobre todo en este año y medio, donde vamos a tener los eclipses en el eje de Piscis-Virgo, que es el eje de la espiritualidad, que es el eje también del cuerpo, digamos, del cuerpo espiritual, de la unificación y de entender que el cuerpo no es solamente físico, sino que tenemos distintos cuerpos y que funcionan de manera holística e integral. Es un sistema. Nos va a venir bien entender que no necesitamos entender el misterio, que no necesitamos entender el caos, no necesitamos saberlo toda a la perfección, sino que tenemos que estar disponibles a habitar ese misterio, disponibles a poner el cuerpo y accionar para ir descubriendo el camino mientras lo vamos transitando. Que obviamente incertidumbre, miedo, ansiedad, todo eso todo junto. Bienvenido al juego de la humanidad, pero un poco estamos en esa. Y algo de lo que venía entendiendo en estos últimos días es que hay algo en la energía de lo que va a suceder en este año y medio, 2025, estoy grabando esto en el año 2025, en enero, cuando el sol ingrese en Acuario. Hay algo del año y medio que vamos a vivir que siento que tiene como una energía un poco similar al año 2020, al año de la pandemia mundial, donde todos nos unimos en base a una situación que, bueno, mucho no se sabe qué ha sucedido. Hay muchas teorías dando vuelta, obviamente. Muchos se imaginarán qué puedo llegar a pensar de esa pandemia. Más lo que quiero rescatar no es decir que quizás haya una nueva cosa parecida. No lo sé, no quiero hacer futurología, puede ser por la energía de los nodos, todo lo que es sistema de salud, colapso, caos en el sistema de salud, o sea, podría llegar a haber más. Sí entiendo que ese proceso de pandemia a muchos de nosotros, que probablemente estamos escuchando esto, nos ayudó a hacer un salto de conciencia, nos ayudó a levelear de nivel, a resetear el juego. Creo que nadie es la misma persona que hace 5 años atrás, pero hay algo en ese proceso de pandemia que a mí me conectó mucho más fuerte con mi propósito, con entender que era lo que quería hacer, con un cambio de hábitos. Y creo que este escenario del 2025 está muy predispuesto a poder hacer esos procesos de conciencia que, eligiéndolos hacer a voluntad, porque libre albedrío siempre tuvimos, vamos a poder pegar un salto muy grande. De hecho, siento que se nos está preparando para poder hacer eso. ¿Y por qué me interesa en algún punto que empecemos a ver
con una nueva mirada, por eso el juego de palabras del nombre del podcast y de este primer capítulo piloto. Me interesa que podamos observar de distintos lados, entre comillas, las cosas buenas y las cosas malas de esto que llamamos New Age, porque siento que no por nada también está tan polarizado estos conceptos. Cuando buscaba la información que creía que necesitaba como para poner un poco esto en palabras, a veces me gusta como, no sé, manejar estudiando datita de cosas que fueron pasando a lo largo de la historia. A veces después me pudro y digo, bueno, ya fue, que salga lo que tenga que salir. Sentía que toda esta energía, a ver, yo siento que lo que a mí quizás se me hace más fácil, por más de que muchas veces no lo entienda, es traducir. Como de repente algo que no todo el mundo entiende, porque para entenderlo tendría que tener distintos conceptos o informaciones, yo lo que hago por ahí es como traduzco algo que es abstracto, le pongo una forma, lo bajo, lo escribo de determinada manera que sin masticarlo tanto, poder dárselo al otro con una perspectiva que pueda tener un discernimiento sobre eso, ¿no? Porque muchas veces en las traducciones nos dan tan masticadas las cosas que creo que ese es uno de los grandes problemas en el New Age, que la gente no se mete realmente a buscar el origen de las cosas, a indagar o a hacer una práctica verdaderamente comprometida, y todo se vuelve demasiado superficial y voy tocando un poquito y a la vez no sé nada de nada, pero creo que sé todo, pero a la vez no lo pongo en práctica. Entonces verdaderamente no lo paso al cuerpo, sino que solo creo saberlo a nivel teoría. Estoy muy lejos de hacer el proceso. Entonces, algo que me interesa es poder traducir esto, ¿no? Que por eso hay algo de un componente que me voy dando cuenta de lo acuariano en este concepto de New Age, que es interesante como empezar a ver ese entramado o esa red energética que está compuesto por distintos eslabones, y que Acuario es una energía no solo que es la bandera, ¿no? De lo que sería la nueva era, porque la nueva era sería acuariana, volvemos a lo mismo, salimos de la era de Piscis para entrar en la era de Acuario, pero hay algo en la energía de Acuario que nos es como muy complejo de entender. Es una energía muy random, es una energía que funciona muchas veces por intermitencia. Si tuviera que tener una imagen para que ustedes entiendan esta frecuencia, es un poco el agujero negro, el triángulo de la Bermuda, donde lo que pasa por ahí, andás a ver a dónde va, andás a ver cómo sale, entra de una manera, sale de otra. Hay algo de una cualidad de virus, de mutabilidad, y esa mutabilidad no tiene un patrón aparentemente lógico. Hay un componente caótico que es lo que le da la creatividad del genio loco. Es como pensar todo el tiempo por fuera de lo establecido, pero no significa que no tenga una coherencia. Es una coherencia o es una estructura, porque sale después de Capricornio, y muchas veces las personas piensan que Acuario es una energía como súper descontracturada y sin bases, y es como todo lo contrario. Antes de hecho Acuario lo regía Saturno, pero Acuario tiene una estructura que responde a otro tipo de ley que no es necesariamente la ley de lo tangible que rige a lo cultural o los patrones más sociales o lo que el humano entiende como materia o entiende como realidad, sino que Acuario responde a una ley energética. Te guste o no te guste, vos conozcas o no conozcas esas leyes, no significa que si no las conoces, esas leyes no te están rigiendo, ¿no? Es como, no sé, vamos a pensarlo como la ley de la gravedad. Vos no conocés la ley de la gravedad, igual te afecta. Bueno, esto es lo mismo. Estas leyes energéticas que tienen mucho que ver, por ejemplo, con estas leyes que seguro han escuchado en el Kybalión, una de las más conocidas que la hicieron totalmente mainstream y la explicaron como el orto. La ley de atracción, chapija, porque no se puede aislar una sola ley pretendiendo que esa ley funcione si no se conoce el resto, porque además por algo van en orden, funcionan todos al mismo tiempo. Entonces es uno de los grandes problemas de la New Age en este sentido, que como yo no tengo la información completa, y no porque no la tenga, sino porque muchas veces es esto, hay tanto, uno tendría que tener mucho tiempo disponible para poder estudiar y dedicárselo realmente a esta comprensión, y muchas veces por eso siento que no ese es el camino por el cual tenemos que ir donde todos sabemos todo de todo el tiempo, sino de decir, me tengo que especificar en algo, tipo como esto, medicina. Bueno, por algo tenés ramas de la medicina, o sos cirujano o sos pediatra. Bueno, acá un poco lo mismo, o te dedicás a las religiones hinduistas o trabajás con la física cuántica, y no porque no tengan paralelismos o puentes en común, al contrario, yo creo que hay un concepto que va atrás, que es
tender estos puentes como una gran red neuronal. No es tarot o astrología o registros akáshicos o constelaciones, sino que es, todas estas herramientas te van a dar diferentes perspectivas sobre determinado problema que vos llevás. Y esas lecturas que hacen diferentes personas también y diferentes canales, porque cada humano es un canal que por algo estás resonando con esa persona en ese momento, te va a dar una amplitud distinta que completa como a la totalidad de esa verdad del problema. Entonces, no se trata de una cosa o la otra, también hay personas que resuenan más con distintas terapias, así como para todo el mundo no es el psicoanálisis, hay gente que le interesa más o le sirve más o se siente más cómoda, por ejemplo, con lo que vendría a ser la terapia cognitivo-conductual y no el psicoanálisis. Bueno, un poco como con estas herramientas holísticas, vamos a decirle, pasa un poco lo mismo. El tema, volvemos al mismo, que muchas veces lo que sucede es, me encanta porque me voy a autobardear todo el tiempo porque he sido tan el cliché de esta persona y de estas personas como arquetipo que también tuve que aprender a deconstruir eso. Pero de repente, no sé, en un fin de semana sos maestro de Reiki, en el otro fin de semana sos maestro de registros akáshicos, en el otro fin de semana sos maestro numerólogo de la cuántica, no sé qué, mística, cirujano astral y tenés 18.000 millones de títulos. O sea, seguimos yendo, el cuento es el mismo. O sea, antes eras abogado o médico que hacías 18.000 millones de especificidades y ahora lo único que nos importa pareciera ser el título. Hay personas que tienen 80.000 cursos que hicieron, más nunca ejercieron por ahí, porque les da miedo, porque no saben cómo, porque no se sienten preparados. O personas que se creen, eso lo siento más peligroso todavía, personas que se creen que para hacer un curso en un fin de semana ya son el enviado de Dios, que se creen que tienen la potestad de poder sanar gente. Es como, hermano, no entendiste nada, corre de ahí. Me ha pasado de que me he enterado de gente que está compartiendo y está guiando ceremonias con hongos, porque por ejemplo ahora el hongo es el super mainstream, ¿no? Super mainstream. Está guiando ceremonias de hongos y ni siquiera ha tomado una dosis grande de hongos, pero sin embargo la está guiando. Es como, no entendimos nada, no entendimos nada. Y ese no entender nada va a distorsionar un montón más todo este tipo de información. Por ende, se va siendo como que se va a dividir mucho más las aguas entre las personas que son hiper mega fan de todo este mundillo de lo esotérico, vamos a decirle, y las personas que son mucho más por ahí con una postura atea o agnóstica o más cientificista, que van a poner a todo este tipo de herramientas en jaque, donde muchas veces ambas dos posturas tienen verdad, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Yo creo que la idea es empezar a encontrar un punto intermedio donde realmente haya discernimiento y pongamos en jaque todas las posturas posibles, porque incluso esto que yo digo, ¿no? O sea, me voy a cargar a mucha gente que se dedica a lo mismo que me dedico yo. O sea, me estoy cargando a mí misma, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, me voy a poner en jaque a mí misma diciendo un montón de cosas que digo, porque de hecho, también gran parte de la información que ustedes van a obtener de los siguientes episodios tiene que ver mucho con mi experiencia, con cómo yo me he vinculado con un montón de estas herramientas que las he empezado a usar de cero y en otra época donde genuinamente quizás no había tanta información y me han pasado un montón de cosas, y no solamente a mí, sino tengo muchos relatos de personas que han llegado a mí porque les han pasado un montón de cosas también al usar todo esto de una manera muy inconsciente, porque a la vez que esté naturalizado no significa que lo estemos usando bien, al contrario. Siento que muchas personas que nos denominamos como el colectivo Bruji somos muy peligrosas si no sabemos lo que estamos haciendo y la capacidad que tenemos. Somos muy peligrosas, pero porque estamos abriendo cosas que no tenemos ni la menor idea de lo que estamos haciendo. Y no es, es inocente, pero es como, ¿cómo es la frase? Ese dicho me encanta. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí, vos podés tener un montón de buena intención con un montón de cosas, pero no basta con la intención. Hay un montón de información que vos también tenés que tener, hay un montón de cuidados, hay un montón de protocolos, hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Y yo era la persona que antes tenía un discurso completamente distinto.
porque hoy estoy hablando de esto desde un lugar mucho más maduro, ¿no? Porque, bueno, he crecido y un montón de ese discurso de la libertad creativa y de uno siguiendo su intuición y de que está bien y que no hace falta un protocolo de rituales como sí y no, porque sí es necesaria la estructura, sí es necesaria la disciplina, sí es necesario el compromiso, todas esas cosas que generalmente, claro, no son muy vendibles y macheables, o por lo menos yo no me llevaba muy bien con todas esas energías. De repente fue como, la vida poniéndome experiencias, obviamente a través de todas estas herramientas que eran lo que a mí me interesaba, que me ha puesto en jaque muchas veces, también para aprender de la dualidad, ¿no? De qué es esto que yo llamo bien y mal, luz u oscuridad, qué narrativas son las que están alimentando todo eso, cómo me vinculo yo con esa información, qué es lo que de verdad creo. Yo creo esto, pero en realidad también hay una programación implantada sobre cómo tengo que vincularme con esto, porque querramos o no, estamos muy atravesados por la narrativa judio-cristiana de el Dios bueno, y por ende hay una contracara que es el adversario de lo malo, Satán, diablo, llámalo como quieras, ¿no? Estamos muy atravesados por esos discursos a nivel no solo de la iglesia, sino culturalmente, las películas, o sea, mucha información que se nos mete constantemente al inconsciente de muchas maneras distintas y no de forma inocente. Por algo se crean los productos que se crean en los momentos en los que se crean, que hay un montón de gente con mucho poder que sabe un montón de todas estas cosas, de cómo funcionan esas leyes de las que estuvimos hablando antes. Que porque vos no las conozcas no significa que no estén funcionando, pero sí hay otros que saben y sí hay otros que las usan y que por ende tienen probablemente otros privilegios porque saben manejarse de una manera diferente del tablero de ajedrez. Punto. Se trata de aprender a jugar. Ahora bien, volviendo, porque soy así de irme un poco como para todos lados. Hay algo que me llamaba mucho la atención y yo sentía que un poco esto, si bien el término no se dice que se crea en la época en la que voy a hablar, sino el término como New Age medio como que empieza a entrar en la época de los 80, pero yo siento que hay algo como del semillero o de ese caldo un poco de cultivo de lo que sería la New Age, que es la época donde un poco surge todo lo que es el movimiento hippie, la contracultura. En rangos generales estaba esa época atravesada también por lo que sería la guerra de Vietnam. Estamos hablando muy como de un sector puntual, ¿no? Estados Unidos. Pero siento que también Estados Unidos va a tener un papel protagonista en estos tiempos que vienen, y siento que hay algo de esa época que se empieza como a repetir, que fue también como una época donde hubo mucha cosa en relación como a esto de a la protesta, ¿no? Como al marcar el límite al poder, como el pueblo unido marcando, poniendo el límite, diciendo no, esto no, ¿entendés? Ya sea todo lo que es el movimiento de la gente negra, todo lo que es el movimiento del feminismo, como muchos colectivos haciendo o marcando o expresando su voz, ¿no? Que fue como generando toda esta, de vuelta, contracultura. Y obviamente que el movimiento hippie y el ingreso de las drogas. Para mí, todo lo que tenga que ver con las drogas, lo que hace un poco es como que al procesador del cerebro que ya tiene las vías neuronales por las cuales uno va y repite ciertos patrones de comportamiento automático, lo que hace la droga muchas veces es como que nieva. Entonces esos caminos que estaban marcados por los que vos solías ir, de repente está nevado y podés tomar cualquier camino. Y literalmente podés tomar cualquier camino. Hay caminos que de repente vas a tener mucho aprendizaje de una manera muy gozosa, y a veces el aprendizaje es de una manera muy friki y bastante terrorífica, ¿no? Quienes hayan tenido malos viajes con distintos tipos de drogas me van a saber entender, pero sí fueron aprendizajes muy zarpados. Ahora, imagínense una década donde la gente se drogó mucho y activó un montón de cosas, mas no tuvo la disciplina necesaria para anclar todo lo que esas antenas, al estar hiper mega expuestas, recibieron. Como estoy abriendo de manera no orgánica,
que la mayoría de las drogas de ese momento no eran orgánicas, es como que estoy amplificando la capacidad de mi antena, pero a la vez no tengo los recursos necesarios para poder anclar toda esa información que capta mi antena a la realidad. Es como que siento que se hubieran abierto, ¿no? Como una especie de portal donde empieza a bajar otro tipo de data que era necesaria que baje, evidentemente, más de vuelta. Quizás su misión no era justamente anclarla de manera consciente. Ahora bien, sí siento que este es como el segundo round donde a ver qué van a hacer ustedes, que probablemente éramos los mismos que estábamos en esa época, que es como ¡boom! La rueda de la fortuna y del karma gira y nos vuelve a traer una época donde la energía es un poco la misma, con otro entorno, con otro contexto, con otras cosas, sí, genial, pero el proceso es un poco lo mismo, ¿no? Donde de repente, qué sé yo, antes era el LSD, bueno, ahora es el hongo, pero ¿cómo lo usás? ¿Desde qué lugar? ¿Para qué? ¿Con qué función? Ahora estamos todos, por lo menos la mayoría de las personas con las que me vinculo, muy relacionadas con el mundo de, no sé, la fiesta electrónica, las raves. De hecho, va a tener un capítulo aparte esto. Pero pasan un montón de cosas a nivel energético en una fiesta electrónica y no tenemos ni la menor idea. No tenemos ni la menor idea de la cantidad de cosas que pasan ahí. O sea, mucha gente sí, pero poca, muy poca, muy poca. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos espacios para usarlos de manera genuinamente consciente? Y cuando yo te digo consciente no significa que de repente te vistas de blanco, te dejes de drogar, no consumas alcohol, no comas carne y te dediques 24/7 a meditar como Buda, porque eso no es para mí la espiritualidad. Para mí la espiritualidad tiene que ver con otra cosa. Se trata con entender que por algo tenemos un cuerpo, por algo tenemos también una densidad específica, que el cuerpo está expuesto a un amplio abanico de emociones, ya sean las lindas que nos gusta y que el ego nos dice que está bien y que son esas las que tenemos que sentir 24/7, así como también todo el resto de las otras emociones que uno escapa o no quiere sentir o finge demencia de que existen y que están adentro de uno porque nos dan vergüenza, porque no nos gustan, porque nos ponen incómodos, porque lo que sea, ¿no? Entonces, siento que un poco somos como estos viajeros en el tiempo que volvemos a tener una chance, una oportunidad de hacerlo desde otro nivel de conciencia. Y muy probablemente si estás escuchando esto, pertenezcas a este grupo de personas que hicimos lo que pudimos en su momento o hicimos lo que teníamos que hacer y ahora quizás lo estamos entendiendo desde otro lugar. Pero mi invitación con los capítulos que se van a venir es que primero estés abierto, abierte a escuchar la anécdota, a escuchar la experiencia, entendiendo que no deja de ser mi visión sobre el mundo, que yo soy un humano más, que le pasan cosas, que no es perfecto, que así como le pasaron cosas en su momento, hoy, tiempo después, tiene una mirada distinta sobre un montón de otras cosas y que todo el tiempo también voy cambiando, voy mutando y voy creciendo. Y que hay que ver, no sé, si dentro de 5 años más vuelvo a escuchar esto y digo, ¡ay, Camila! Probablemente, pero bueno, también es un registro de mi vida. Pero hay algo de habilitar una escucha sincera también, real, y decir, che, y de replantearte cosas si vos también estás en ese lugar. Porque un poco creo que la función real del podcast tiene que ver con esto. A ver, a vos que te encanta usar el tarot todos los días para preguntar pelotudeces. Es necesario. ¿Sabés toda la carga energética negativa que te está generando hacer eso de manera tan poronga? No, Reini, no. No. O bueno, sí, pero ahora sabes el otro lado, tipo, libre albedrío. Si querés seguir haciéndolo, hacelo. Nadie te va a venir a decir, ay no, qué horror lo que estás haciendo. O sea, sí, hacelo. Hacelo hasta que ya te des cuenta que digas, uy, no, esto me está chupando toda la energía vital. Adiós. Porque uno piensa que conecta con cosas que dicen ser de luz, vamos a decirlo entre comillas, porque parece que la luz es lo fantástico y lo maravilloso, y nos olvidamos de los procesos de la dualidad, y muchas veces es más oscuro lo que encontramos en la luz que lo que encontramos en la oscuridad. Genuinamente por eso siento que también muy probablemente este podcast vaya a ser bastante polémico,
Porque hay mucha gente que dice que trabaja para la luz y hace todo un proceso de compartir en Instagram un montón de cosas de yo soy un ser luminoso, yo soy un ser bondadoso, y es como, amigo, qué miedo que das, o sea, solo voy a decir eso, vos que te crees que sos una persona espiritual, creo que sos lo menos espiritual que no, creo que no entendés lo que significa la espiritualidad de verdad, tenés un concepto muy de mierda y muy marketinero de lo que es la espiritualidad, y sos re oscuro, y hasta que no asumas, y el problema no está en que seas oscuro, el problema está en que no lo ves, ¿entendés? Porque el problema no se trata de juzgar la oscuridad, que también es esta pelea constante que todo el tiempo quieren que tengamos, ¿no? Es un bando o el otro. No se trata de juzgar la oscuridad, se trata de entender qué está, se trata de entender cómo funciona, se trata de entender cuáles son las herramientas para poder trabajar con esta energía también. Que no por nada lo oscuro está asociado con la energía femenina, que no por nada todo el proceso que tuvimos que pasar las mujeres a lo largo de la historia, que no por nada las brujas, que no. Muchas cosas, y a veces es difícil ponerlo todo junto en un podcast, ¿no? O sea, por eso también la idea de es que funcione como un piloto, como un contarte un poco a dónde vamos, que no tengo ni idea, pero sí siento y vuelvo a repetir que estamos entrando un poco en ese agujero negro donde vamos a viajar en el tiempo y donde muchas personas que somos más sensibles, porque todo el tema de las neurodivergencias, que pareciera ser como lo que no es la norma, y yo creo que en realidad la norma debería de ser entender que somos neurodivergentes. Pensar que todos tenemos que funcionar como un cerebro neurotípico. ¿Neurotípico para quién? Para algo que es programable. Justamente Acuario es lo que dice, es eso, no hay un patrón en serie. No podemos estar cortados todos con la misma tijera, eso no está bien, cada uno tiene su propia cualidad, sus propios intereses, su propio brillo. Y querer ser todos lo mismo es la puta locura. O sea, vivimos en un mundo que está totalmente crazy, pero a la vez quienes intentan cuestionar o salir un poco de ahí son no, están mal de la cabeza, ¿sabes qué? Están enfermos, hay que medicarlos, bueno, no entendemos nada. Mira cómo nos están apagando, mira cómo nos están censurando, mira cómo nos están cortando nuestra conexión con nuestro canal divino a través de toda esa porquería de medicamento. Que bueno, sí, genial, de vuelta, libre albedrío. Algunos se drogarán con otra cosa, algunos se drogarán en una rave, otros se drogarán con una receta farmacéutica, otros se drogarán con la comida y con las harinas, otros se drogarán con el sexo. Bueno, lo mismo, acá no hay nadie que se salve, todos tapamos y tenemos esta cuestión del vicio humano muy de la carta del diablo, del tarot. El tema es, ¿lo reconoces? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo podés trabajar? ¿Para qué te sirve? ¿Qué estás aprendiendo con ese proceso de eso que te ata? Porque ahí vamos a poder movernos con distintas cosas, ¿no? Ahora, esto del sistema de salud y todo lo que tenga que ver con la salud mental, sí creo que es muy importante empezar a ponerlo arriba de la mesa porque también está en sintonía con esto que hablamos de la energía acuariana, de vuelta a los nodos en el eje Virgo-Piscis y todo el movimiento invisible de esto energético que nos va a estar impactando cada vez más. Las personas que somos sensibles psíquicamente, y cuando digo sensible no me refiero vulnerable, sino que me refiero a justamente siento cosas que no sé qué me pasa porque estoy sintiendo cosas que no veo, pero hay como una capa energética que me está afectando, hay una atmósfera con la cual me vinculo todo el tiempo que me está afectando y no la veo, y al no verla no entiendo qué me pasa y no registro que hay un montón de cosas, de emociones, de lo que sea que estoy viviendo que no necesariamente son mías. Y empezar a poder decodificar eso y tener herramientas para volver a alinearte y entender qué verdaderamente es tuyo y qué te corresponde trabajar y qué no es tuyo, y entregárselo a la persona, al lugar o a donde sea que eso pertenezca, porque no te corresponde energéticamente hacerte cargo de eso. Que eso es saber poner límites a un nivel energético. Hay un montón de todas estas cosas que creo que en algún punto la finalidad real es que tengamos herramientas para transitar este último nivel de juego. Estamos en un año nuevo donde va a haber muchos cierres y es como el Ouroboros, ¿no? Es esa imagen de la serpiente comiéndose la cola, es el fin y es el inicio. Y este fin
nos va a decir como, bueno, a ver, sáquense todo lo que no, porque hay que hacer este nuevo inicio de un nuevo ciclo de 9 años desde un lugar habiendo pegado el salto, porque si no te quedaste en la octava inferior y vas a volver a repetir el ciclo de 9 años, como yo estoy segura que vos no querés volver a repetir el ciclo de 9 años de aprendizaje que tuviste hace 9 años atrás. Creo que querés experiencias nuevas, querés por lo menos equivocarte con otras cosas, no siempre con los mismos escenarios, porque muy probablemente estés harto, igual que yo, por ejemplo. Entonces, como bueno, vamos a levelear también en colectivo, compartiendo experiencias, compartiendo información, compartiendo, che, mirá, no sé, a mí me pasó esto cuando lo usé de esta manera. Fíjate qué te pasa a vos. Sentilo, vivilo, experimentalo, no sé, te comparto mi experiencia. Fíjate si la tomás o lo dejás, libre de hacer lo que quieras. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. No tengo ni la menor idea de cómo habrá salido esto, pero siento que un poco comuniqué las cosas que quería decir. Espero dejar de procrastinar o de tenerle miedo a compartir mi visión sobre el mundo y que próximamente estén escuchando el primer capítulo oficial de este podcast. Les mando un beso. ¡Los amo! Nos pueden encontrar en Instagram como @wicalma, WICC-alma, y @estudio.six con X al final. Este podcast ha sido desarrollado y producido por Estudio Six.